Tres alumnos. El link está en el chat del Zoom. Recuerden que el día de hoy tenemos dos temas que vamos a desarrollar, la 16 y la 17. Profe, puede mandar a través del link. El link está ahí, Luna, tomando varias veces.
Alumnos, voy a pasar asistencia, por favor, atención. Arellano, Camones, Castrejón, Buenas tardes, profesor presente. Condori, Contreras, Bravo, Espinosa, Gallardo, Román Reyes, Huerta Espinosa, Presente, profesor. López Chávez, Luque Quispe, Orozco Rivera, Presente, profesor. Buenas tardes. Peña Monzón, Presente, profe. Quispe Torres, Presente, profesor. Buenas tardes. Ricaldi, Presente, profesor, buenas tardes. Rocha Tocto, Profesor presente, buenas tardes. Rojas Gil, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, Sandoval, Urbano, Presente, profesor. Buenas tardes, Urbano. Vara Rondán, Presente, profesor Vara. Yaicate, Presente. Zárate,
Alumnos, voy a pasar nuevamente asistencia, por favor, para empezar. Recuerda que hoy día te vamos a desarrollar dos sesiones, la 16 y la 17. A ver, ¿se encuentra Arellano? Camones, Presente, profesor. Condori, Contreras, Cos Bravo, Espinosa, Gallardo, Presente, profesor Espinosa López. Gallardo, Guamán Reyes, Presente, profesor. López Chávez. Huerta Espinosa, no dijo, profesor. Presente, profesor López Chávez. A ver, si no los llamo alumnos ya que están asistidos, por favor, estamos ya acabando el curso y me parece que no tienen claro. Es el segundo llamado, recuerdo. Si no les llamo es porque ya están asistidos. Luque Quispe, Sandoval Ureta, Zárate Cusigualpa, vamos a ver los puntajes. Han participado todos, ¿no? Prácticamente los que han entrado a clase. 16, de los cuales 7 tienen 2 puntos, 8 tienen 1 punto y 1 tiene 0 puntos. En la primera pregunta, alumnos, ¿cuál es su respuesta? La primera, ¿no? A la segunda, también la primera. No sé cuál es el error que han cometido. Ok, a ver, vamos a... Ok, vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Vamos a avanzar con los dos temas el día de hoy. Recuerda, solamente hasta el día viernes el desarrollo de clases. Instituciones de apoyo a las personas con discapacidad. ¿Qué entidad del Estado, alumnos, es quien da, o sea, puede decir, está adherido, ¿no? Recuerda que la CONADIS está adherido a una institución del Estado. ¿Cómo se llama la institución del Estado? Un ministerio, ¿no? Espinosa. ¿El CONADIS? CONADIS es la institución, pero está adherido a un ministerio. Usted comentaba, Ministerio de la Mujer Ministerio de la y Mujer, ¿no? Población Entonces, Vulnerable. exactamente, ¿no? A ese ministerio está adherido. La MIM, ¿no? Dice, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hablamos de la MIM también, está, apoya, ¿no? En este caso, ¿no? A las personas con discapacidad. Dice, el Ministerio de la Mujer, el MIM, ente sector de la protección de las niñas y adolescentes en estado de abandono familiar o violencia. La DEMUNA, ¿no? En muchos casos, la DEMUNA, como no hay la CONADIS en todos los lugares de nuestro Perú, es la DEMUNA en quien apoya, quien da apoyo, da soporte, ¿no? Al ministerio. A través de los gobiernos locales, estamos hablando de los gobiernos, las provincias, los distritos, inclusive en los centros poblados también existe la DEMUNA, cuyo beneficio, cuya finalidad es articular acciones de beneficio de los niños y adolescentes, ¿no? Y esto más se ha dado
después del COVID. No sé cómo actualmente se está dando, ¿no? Porque cada vez que dice el gobierno que está apoyando, no sé si hay que creer o no, porque lo mismo dijeron para lo del norte, ¿no? Que todo estaba controlado, ¿no? Era el primer gobierno que se anticipaba a los hechos. ¿Cómo ha pasado en Piura? ¿Cómo está pasando en Piura, ¿no? Los que tienen familiares en Piura están pasando una situación bastante crítica. Claro, no se puede hacer nada con la naturaleza, sí, pero para eso están, ¿no? Las prevenciones, para poder, digamos, se puede decir, gestionar que de repente los riesgos que pueden existir sean menores, ¿no? Pero si vas a engañar a la gente diciendo que has previsto, lastimosamente los hechos son diferentes, ¿no? CONADIS también digamos, uno de de las instituciones que apoya, ¿no? A las personas con discapacidad, justamente se ha creado para ello. Es un organismo público con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera, el cual es parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Ministerio, el cual es esta parte de cuya labor es la inclusión de personas con discapacidad. Tiene discapacidad y se conocen los beneficios del carnet de CONADIS. ¿Cuáles son los beneficios del carnet de CONADIS, alumnos? A ver, ¿cuáles son los? Está, ¿no? En la competencia. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los beneficios, alumnos, de tener con la CONADIS? Claro, el ser una persona con discapacidad eh, te dan beneficios, pero mucho más beneficios tienes cuando tienes el carnet de CONADIS. Rocha, El pase libre de transportes. ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué beneficios más tenemos? Derecho preferencial determinado. Servicio de atención. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver algunos. Esto es más o menos para poder obtenerlo, ¿no? Si tienes alguna discapacidad, el Consejo Nacional, la CONADIS, te recomienda seguir los siguientes pasos, ¿no? Tienes que entrar a la página, si tienes a un familiar. A pesar que el CONADIS es una entidad pequeña y sin muchos recursos, sigue llegando, ¿no? A nivel nacional a muchos departamentos. Estamos firmando convenios con municipios y regiones del país, ¿no? Pronto va a llegar al norte. Nos gustaría que esté en todos los sitios, ¿no? Están en Pasco, en Tumbes, en Piura. En breve estará en San Martín, Cajamarca y Amazonas. Todos los servicios que ofrecen son gratuitos. Tenemos estos certificados de discapacidad. ¿Cómo lo obtienes? Es un documento que acredita la condición de discapacidad de una persona permanente, ¿ah? Discapacidad permanente, a largo plazo. Y un requisito indispensable para la obtención del carnet. Para el trámite, los interesados deben dirigirse a cualquier centro médico o hospital para poder certificar, ¿no?, su discapacidad. Usted de salud, sanidad de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, a fin de que el médico especialista evalúe su condición, tipo de discapacidad, nivel funcional y grado. Carnet con CONADIS dice: para obtener el carnet con CONADIS, el único requisito es tener el certificado de discapacidad, otorgado por el Servicio de Salud. Es el único. Tiene que certificar que tu discapacidad es a largo plazo. Si, por ejemplo, la discapacidad es, no sé, de repente enyesado de brazo por un accidente que ha tenido, en 2 o 3 meses te sacan el yeso, no sería una discapacidad permanente. No te va a dar tu certificado. Te va a dar tu certificado, pero discapacidad solamente, ¿no? A corto plazo. El interesado deberá ingresar a la página de esta institución de CONADIS y luego ir a la plataforma y registro en todo el Perú. Los beneficios que tiene al obtener el carnet de CONADIS: uno es pase libre en el transporte público a las personas con discapacidad civil. Derecho preferencial en determinados servicios de atención.
Las universidades reservan el 5% de vacantes para las personas con discapacidad. Cuando suena 5% de vacantes, digo, uy, bastante, ¿no? En general es mucho, ¿ah? Uno será, por ejemplo, si usted postula carrera de medicinas, ¿no? Medicina. Ingresen, por ejemplo, vacantes en el año, haya 50 vacantes, nada más, ¿no? El 5% de 50, ¿cuánto es? Uno. No, no es, o dos, ¿no? No es mucho, no es tanto, es no bastante. Claro, es por carrera y por especialidad también. Tenemos, dice, el 25% de las entradas de los espectáculos deportivos auspiciados por el Estado son destinados a las personas con discapacidad, siempre que seas auspiciado por el Estado. Si es privado, no tienes acceso. Acceso a crédito preferencial para los programas que impulsa el gobierno. Las entidades públicas están obligadas a contratar no menos del 5% y 3% de entidades privadas, ¿no? Más de 50 trabajadores. Entonces, esos son los, ¿no? Menos del 5%. A ver, públicas es del Estado. O sea, no puedo contratar. Si tengo 100 trabajadores, puedo contratar a 5 trabajadores, ¿no? Si la entidad del Estado tiene 100 trabajadores, puedo contratar 5 trabajadores. Y 3% de entidades privadas. Entidades privadas que no tienen nada que ver con el Estado. Puedo contratar 3% siempre en cuando, dice acá, más de 50 trabajadores de la totalidad de personas en plantilla. O sea, a ver, para que se entienda, ¿no? O sea, en el Estado estatal no hay problema, ¿no? Yo contrato cualquier cantidad de trabajadores, el 5% debe ser personas con discapacidad. Si tengo 100, 5 personas. 100 trabajadores. Si tengo 50 trabajadores, 5 serían 2, ¿no? 3 trabajadores aproximadamente. Pero en entidad privada es diferente. Yo tengo 100 trabajadores, pero los 100 trabajadores tienen que estar en planilla más de 50 trabajadores. O sea, de los 100 trabajadores pueden ser que yo tenga, va un ejemplo, ¿no? Total, la empresa privada tiene 100 trabajadores y 60 están en planillas. Entonces, debo contratar el 5% de 60 personas, no de 100, porque si 100 están en planillas y 40 están por contratos, a eso no se considera. Solamente se considera personas en planillas. Por ejemplo, si yo tengo 80 trabajadores, ¿no? Una empresa privada, y de los cuales 20 están en planillas, ¿sí? 20 están en planillas. ¿Le corresponde o no le corresponde contratar personas con discapacidad? Recuerda, tiene 80 trabajadores, de los cuales solamente 20 están en planilla. ¿Tiene que contratar personas con discapacidad esta empresa o no? ¿Mm? ¿Debe contratar o no? A ver, nuevamente alumnos. No sé si están ahí, están pendientes, pero no lo sé. Voy a repetir. ¿Ya? A ver, si es una entidad privada, para yo estar obligado como empresa a contratar personas con discapacidad, tengo que tener 50 a más de 50 trabajadores en planilla. O sea, en planilla. O sea, yo puedo tener 100 trabajadores, pero de los 100, solamente 20 son en planillas, yo no me obliga a contratar personas con discapacidad, porque hay solamente 20 planillas, están por debajo de los 50. Por eso en el ejemplo que les menciono ahorita, por ejemplo, tengo 80 trabajadores, ¿sí? De los cuales 51 están en planilla. De los 80, 51 están en planilla. ¿Cuántos trabajadores debo contratar con discapacidad? El 5 o el 3%. ¿En términos de cuánto? Entre 2, 3 personas.
No, pero ¿el 3% de cuánto? Para más o menos para... ¿El 3% de cuánto? ¿De 51, profesor, o del 80? De 51. Recuerda que Ya acá dice, sería con dice coma, pero la respuesta no es coma, así en que sería 3 planilla, con ¿sí? coma. Ajá. Nada más. Si yo tengo 80 trabajadores, pero solamente 51 están en planilla, o sea, yo tengo que sacar el 3% de los 50. Nada más, no de los 80. 80 es todos los trabajadores, pero acá me dice, me restringe la norma, el beneficio es 3% siempre y cuando la empresa privada tenga más de 50 trabajadores, pero en planilla. Por ejemplo, si tienen 100 trabajadores, de los cuales 40 están en planilla, ¿me corresponde contratar personas con discapacidad o no? No, No me corresponde, porque tengo 40 por debajo de los 50. Tengan en cuenta esto, no puede venir en el examen, ¿ah? Está clarísimo acá lo que he resaltado. Empresa pública no hay problema. Así tenga yo 20 trabajadores, el 5% tiene que ser persona con discapacidad contratada. Tengo 1000 trabajadores, el 5%. Pero en el caso de la empresa privada, hay dos restricciones. Uno es, debo tener más de 50 trabajadores, pero en planilla. O sea, es el 3%, pero 50 trabajadores, más de 50 trabajadores, entonces quiere decir 51, ¿no? En planilla. Voy a preguntar acá, tengo 200 trabajadores, ¿sí? En empresa privada, de los cuales 60 están en planilla. ¿Cuántas personas debo contratar con discapacidad? O sea, tengo 200 trabajadores en total y solamente 60 están en planilla. ¿Cuánto debo contratar? ¿3% de 60? ¿Cuánto uno, sería? uno. Uno, ¿no? Uno o dos, ¿no? 1.8. ¿Sale? Entonces, eso sería. Alumnos, para que tengan en cuenta. Continuamos, porque si no, no vamos a quedar, no vamos a acabar. Ese es uno de los beneficios que tiene, ¿no? La empresa. Acceso a créditos preferenciales para los programas de gobierno, también. Y de acuerdo, dice, al censo 2017, en el Perú hay más de 3.200.000 personas con discapacidad. Puede ser que hayan aumentado, ¿no? Porque estamos hablando del 2017, el último censo que se realizó, lo que constituye el 10.3% de los habitantes del país. Sin embargo, actualmente en CONADIS tiene solamente registro de 314.000. Nada más, ¿no? 314.000. Esto significa que hay una brecha muy grande de personas que aún no pueden registrarse al sistema ni acceder a los beneficios que le corresponden por ley. Leyes sobre el apoyo para personas con discapacidad. Tenemos acá varias leyes. Por ejemplo, ahorita vamos a ver, como sabemos en el Perú existen más de 1,5 millones de personas con discapacidad en términos laborales, o sea, quiere decir que puedan trabajar en edad de trabajo. Tenemos más de 3 millones, ¿no? De personas con discapacidad, pero ahí están niños, de repente personas adultas, pero los que van, o sea, prácticamente la mitad de esa población de personas con discapacidad, la mitad pueden trabajar, se pueden desarrollar laboralmente, ¿no? Tenemos las cuatro leyes. La primera ley, 23.285. ¿A qué se refiere esta ley, alumnos? A ver, ¿a qué se refiere esta ley? ¿Cuál es el título de la ley? Bien. A ver. Tenemos acá, por ejemplo, ley de trabajo para personas con limitaciones físicas, sensoriales e intelectuales. Año de publicación es el 17 de octubre del 81.
En resumen de la ley, ¿qué es lo que menciona la ley? Bonificación contable del 50% sobre el monto interno de la mano de obra para empresas del sector privado público, que den ocupación a estas personas. A ver, cuando decimos bonificación contable, el Estado te da esa bonificación, pero no te da en el efectivo, ¿no? Por ejemplo, si tú contratas a una persona con discapacidad y gana 2.000 soles, ¿sí? Tú le pagas 2.000 soles. El Estado no es que te da 1.000 soles para que tú lo puedas pagar, no, el Estado te va a dar beneficios en impuestos. Si tu impuesto es, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que en el mes te corresponde pagar 3.000 soles de impuestos. Como tú le has dado trabajo a una persona con 2.000 soles, los 1.000 soles te descuentan del impuesto. O sea, tus 4.000 soles menos 1.000 soles que ya, ¿no? Te descuentan y pagas 3.000 soles. A ese beneficio se refiere. Obtención de certificado a personas que desean trabajar extendido por entidades autorizadas por el Estado peruano. Las personas con discapacidad que ingresen a trabajar en empresas bajo esta modalidad deberán percibir todos los beneficios de ley. La ley 27050. La Ley General de Personas con Discapacidades. Año de publicación, el 6 de enero del año 1999. El resumen de esta ley establece el alcance de desarrollo de integración social, económica y cultural. Establece derechos y roles del Estado y familia. Creación del Consejo Nacional. Esta ley crea, ¿no?, lo que es la CONADIS. Certificación y registro por parte del CONADIS. Establece disposiciones contra la discriminación de personas con discapacidad. Fomento de programas a través del CONADIS en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción Social. Esos son el resumen de esta ley, ¿no?, que tiene que ver con la CONADIS. Deducción de gastos sobre importe total de remuneraciones. Acá, por ejemplo, definición de empresas promocionales para personas con discapacidad. Entonces, todo eso, este menciona la ley. Tenemos otra ley, la 29973, la Ley General de las Personas con Discapacidad, ¿no? Año de publicación, el 24 de diciembre del 2012, ¿no? ¿Qué establece esta ley? Establece el marco legal de la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad de los derechos de las personas con discapacidad. Promueve la inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. Derecho a la accesibilidad desarrollado. Derecho al trabajo en igualdad de condiciones, oportunidades y remuneración. Medidas de fomento y bonificación en concursos públicos también. Entonces, esos son el resumen de la ley. Cuota de empleo de entidades públicas, 5%, ya lo dijimos esto, ¿no? En personas, cuando hablamos de empresas públicas y privadas, el 3%. Más de 50 trabajadores en planilla. Derecho a ajustes razonables en el lugar de trabajo y deducción adicional de impuesto a la renta de tercera categoría sobre gastos de ajustes razonables. Empresas promocionales de personas con discapacidad. Tenemos también otra asociación acá en Lima, que es de Asociación Pasitos de Fe, en la cual esta empresa se dedica su finalidad es para las personas con síndrome de Down, para los niños, ¿no? Asesora, en este caso apoya, ¿no?, a las personas, a los padres, ¿no?, a los mismos familiares también, ¿no? Dice, nace por la necesidad de brindar una orientación adecuada a los padres y familiares de personas con discapacidad para ayudarles en su desarrollo en los distintos ámbitos de la vida. Acompañar a los padres en esta hermosa experiencia y ayudarles a descubrir que en estas situaciones se puede apreciar de manera más clara la valoración del ser humano con tal, sin otros criterios anteriores condicionales, de rendimiento intelectual o corporal, de belleza física,
de éxito social. La misión del este atender las necesidades de la población con discapacidad y de bajos recursos, ¿no? Nuestra visión es al futuro, visión es lo actual, visión al futuro, dice, ser la primera institución de Iberoamérica al servicio de personas con discapacidad y de bajos recursos y sus familias. Por ejemplo, en el caso de Conadis, también se creó así de empresa pequeña, ¿no? ¿Cuánto fue en este caso, ¿no? O se puede decir adherido, ¿no? Al Ministerio al Ministerio de uno de los ministerios, ¿no? Del Estado. Eso es lo que le ha servido para poder crecer también, ¿no? Los objetivos, dice contar con un albergue con todas las herramientas necesarias, el objetivo que esperemos que se cumpla, y comodidades que permitan atender y desarrollar las habilidades de personas con discapacidad y de bajos recursos, con el fin de mejorar su calidad de vida e inclusión en todos los ámbitos de la sociedad, a través de talleres de educación, cultura, recreación y deporte. Servicios que brinda esta institución: talleres de orientación para padres, talleres de terapias de estimulación temprana, talleres de capacitación de cursos modulares, juegos recreativos deportivos, campañas de salud, prevención de discapacidad, actividades culturales, asesoría psicológica. Ok, eso sería la sesión. Voy a enviar ahorita el link del otro tema. Un poquito, por favor. Voy a ingresar al siguiente link de la sesión 17.
Profesor, no se puede ver si saqué buena nota o no. Es raro. Yo tengo afinidad, ¿no? No, acabo de verlo. Debería actualizar su pantalla, porque veo que sí está considerado para ver calificación. Alumnos, el examen va a durar más o menos hasta las 3:05, ¿ya? Porque estoy dando tiempo suficiente para que puedan resolver. 3:05, 3:10 está cerrando, ¿ya? Para poder avanzar con el tema que corresponde, ¿ya? Hasta 10, 3:10. Nos vemos en 10 minutos.
Continuamos, alumnos. El link todavía está abierto. Alumnos, voy a pasar a asistencia, por favor. A ver, atención. Arellano, Condori, Contreras, Cos Bravo, Luca Quispe, Sandoval, Zárate, parece que todo se ha resuelto. ¿Alguien de Laura le falta validar su respuesta, alumnos? ¿Alguien? ¿Alguien de Laura le falta validar su respuesta? Parece que nadie, ¿no? Ok. Vamos a... Ok. A ver, tenemos acá las preguntas. Hay 5 alumnos que tienen 2 puntos y 10 alumnos que tienen un punto. A ver, la primera pregunta, ¿cuál es la respuesta correcta? Discapacidad, igualdad. Ok. Y la segunda, Dictar normas, profesor. ¿por qué se han equivocado? Mira acá, la respuesta. Entonces se han equivocado acá, en la segunda pregunta, ¿no? Están igual, pusieron formular, planificar y dirigir, y promover y reorganizar. Por eso la respuesta, ¿no? Que tienen acá. 5 tienen 2 puntos y 10 tienen un punto. Ok, vamos a desarrollar la ley 29973. Es la ley general de la persona con discapacidad.
¿Cuál es la finalidad de esta ley, alumnos? A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Cuál es la finalidad de esta ley? Profesor, ¿lo puedo leer? Sí, sí, puedo leer. Ok. La presente ley tiene la finalidad de establecer el marco legal de la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad de los derechos de una persona con discapacidad, promoviendo su derecho e inclusión plena y efectiva de la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. Ok, eso es la finalidad, ¿no? Del artículo 1, que será. Es acá, ¿no? Es establecer el marco legal para la promoción, ¿no? O sea, se refiere todo, se refiere a lo que es a las personas con discapacidad. Igualdad de condiciones, ¿no? Los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su desarrollo, inclusión plena y efectiva en la vida política, ¿no? El artículo 2 dice definición de personas con discapacidad. ¿Cómo se define la persona, no? Es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente. O sea, no es temporal, ¿no? Es carácter permanente que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno no ejerza o pueda verse impedida, dice, en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Artículo 3, tenemos acá, por ejemplo, dice, tiene los mismos derechos que las personas. Hablamos de las personas con discapacidad, ¿no? Que la población sin perjuicio de las medidas. Claro, el impedimento que sea la persona de repente con una discapacidad le impida o ejercer sus derechos como tal, ¿no? Los derechos son igual para todos. Que haya discriminación, que en algunos casos de repente, ¿no? Por ser una persona con cierta discapacidad, sea discriminada, ¿no? Es muy diferente. Pero tenemos los mismos derechos ante la ley. Eso no debe cambiar. El Estado garantiza un entorno propicio, accesible, equitativo para su pleno disfrute sin discriminación. Pero en la vida real no es así, ¿no? Siempre tratan de dejar de lado, ¿no? Personas. Después hablamos de los derechos de personas con discapacidad son interpretados de conformidad con los principios y derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También estamos hablando de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y con los demás instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú. Principios rectores de las políticas y programas del Estado. Dice, las políticas y programas de los distintos sectores y niveles de gobierno se sujetan a los siguientes principios. ¿Cuáles son esos principios, alumnos? A ver si alguien lo puede leer. Profesor, uno nomás. Sí, por favor, puedes leer los que quieran participar. Ya. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de la persona con discapacidad. Ok, ¿hay algo más? Tenemos también la no discriminación de personas con discapacidad. Esos son los principios que rige esta norma, ¿no? Esta ley
estamos mencionando, ¿no? Después tenemos, dice, la participación y la inclusión plenas, efectivas en la sociedad. O sea, ellos tienen la obligación de incluirles en la sociedad, ¿no? O sea, no puede ser discriminado. Pero a pesar de ello, en muchos lugares, más aún en provincia, ¿no? Desconoce, inclusive no lo participan de reuniones, tratan de una otra manera, como a veces pensamos o piensan algunos que es una enfermedad al tener alguna discapacidad, por eso a veces no lo incluyen, ¿no? Lo ven como personas muy diferentes a las personas, ¿no? Que no tengan discapacidad. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y las condiciones humanas. Es eso. Comentábamos el día de ayer, nosotros somos diferentes, ¿no? Somos diferentes ante la ley. Nadie puede decir que tenemos los mismos pensamientos, la misma religión, ¿no? Uno puede elegir, tiene la libertad, a eso se refiere, ¿no? Respeto por la diferencia, esa diferencia que tenemos de metas, de sueños, inclusive, ¿no? Por eso mismo, eso no quiere decir que se considere, ¿no? A estas personas diferentes a los demás. En realidad somos diferentes. Yo no por eso que una persona que tenga cierta discapacidad sea diferente a los demás, ¿no? En realidad, desde que nacimos ya somos diferentes a los demás. La igualdad de oportunidades es para personas con discapacidad. Claro, las oportunidades en estudios, en el trabajo, se deben dar para ambos. Pero si esas oportunidades no las aprovechan, sea sin o con discapacidad, ya tuvieron su oportunidad y no la aprovecharon. Pero si no das las oportunidades, no podrías decir si hubiese sido buen trabajador, ¿no? O cómo hubiese resultado de repente, ¿no? En el cargo que le puede haber asignado. La accesibilidad se refiere en todo ámbito, la igualdad entre hombre y mujer con discapacidad. Eso es lo que se busca, ¿no? La igualdad entre ambos. El respeto a la evolución de las facultades del niño y la niña con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. La razonabilidad, la interculturalidad. Tenemos, dice, artículo 5. ¿Cuál es? A ver, ¿qué nos menciona el artículo 5, alumnos? A ver si me pueden ayudar a alguien de tal lectura, por favor. A ver, Huerta. Artículo 5. Rol de la familia. El Estado reconoce el rol de la familia en la inclusión y participación efectiva en la vida social de la persona con discapacidad. Le presta orientación y capacitación integral sobre la materia y facilita su acceso a servicios y programas de asistencia social. A ver, ¿alguien más me puede seguir? ¿A otro? ¿Hay otro ítem? Ok, ya no hay, ¿no? A ver, la familia, como siempre se dice, es la base de la educación, ¿no? La familia. Es lo que ahí van a aprender eh, ¿no? El niño, ¿no? El niño hasta que pueda tener uso de razón cuando ya va al colegio a los 2 o 3 años, dependiendo, ¿no? Donde va a iniciar la objeto de estimulación. Pero es la familia quien debe tener la base, ¿no? Y es la familia quien debe de socializar a estas personas, ¿no? Esas familias que sufren algún tipo de discapacidad. Le presta orientación y capacitación integral sobre la materia y facilita su acceso a servicios de programas de asistencia social. Tenemos derechos civiles y políticos, derecho a la vida y a la integridad personal. ¿Qué nos dice este artículo 7, alumnos?
A ver, ¿alguno que me ayuda a leer, por favor? Yo lo leo, profesor. A ver, por favor. La persona con discapacidad tiene derecho a la vida y el respeto de su integridad moral, física y mental, en igualdad de condiciones que las demás. Su participación en investigaciones médicas o científicas requiere de su consentimiento libre e informado. Ok. ¿Alguien más? A ver, otro más. Ok, a ver, cuando hablamos de derecho a la vida, ya sabemos, ¿no? Tenemos nosotros, nadie puede impedir, de repente, en el caso del embarazo no deseado, ¿no? De hecho, si de repente está en juego la vida de repente la mamá por algún tipo de riesgos que pueda tener, ahí van a tener que decidir, ¿no? Y eso a veces pasa en familias, ¿no? Cuando la mamá tiene que sacrificar su vida por el hijo, ¿no? A veces suele pasar. Y tu celular. Eh, Alumnos, una consulta a ustedes que de repente están más ligados a lo que es salud. Cuando está en el juego tanto el hijo que van a hacer y la mamá, ¿por quién normalmente se decide? ¿Por quién se decide la vida? ¿Que vea a la mamá o que vea al hijo? ¿Por quién se Sí, decide? ¿Se Huerta? profesor, que yo sepa es el de la mamá. Siempre hay un porqué, ¿no? ¿Por qué decidimos a la mamá o al hijo, ¿no? ¿Por qué la mamá? ¿Porque tiene más vidas la mamá o el hijo? Porque va a tener que de repente vivir sin mamá, ¿no? Que le oriente, ¿no? Porque recuerdan que el hijo va a quedar huérfano, ¿no? De repente con papá o de repente no hay padre por medio tampoco, ¿no? ¿A quién decide el médico o quién decide los familiares? Porque al final son los familiares quienes deciden, ¿no? Es difícil tomar esa decisión, ¿no? Pero sí, se han tomado decisiones que al final de repente han decidido, ¿no? Que la mamá viva, ¿no? Y hay personas, por ejemplo, si el, el papá a veces dona, ¿no? Uno de los órganos al hijo por darle la vida al hijo. Bueno, suele pasar a veces ¿no? En las historias, pero a veces también se da también la realidad, ¿no? Después tenemos el artículo 8, derecho a la igualdad y la no discriminación. Eso es lo que queremos, ¿no? Que no exista discriminación en este caso. Por ejemplo, siempre alumnos, de repente ustedes han podido visualizar en la calle, hasta en el centro de transporte, en los lugares de transporte público, ¿no? ¿Qué hace que una persona de repente una persona con silla de ruedas toma, ¿no? Levanta la mano para subir? ¿Qué hace el cobrador, el chofer? Sinceramente, ¿ah? ¿Qué hace? Lo sube de buena manera y no lo apunta todavía. ¿Lo sube o no lo sube? No lo suben la hora punta. No lo sube. Y ahí, querramos o no, es una discriminación ante ellos, ¿no? Dice la norma que deben tener acceso, ¿no? A los lugares, ¿no? De transporte público de manera gratuita, pero no es así. Como saben que no van a pagar pasaje, no lo suben. Y más aún ahora, con una punta. Imagínense que esa persona tiene que trabajar, si no va a poder llegar a su trabajo. Yo recuerdo mucho, no sé si a ustedes también les ha pasado, por ejemplo, yo estudiaba en el Callao, yo estudiaba hasta las 10:15 de la noche, me parece, estudiaba, no recuerdo, 10:30, 10:15. Y yo me venía hasta Cono Norte, ¿no? Yo vivía por Comas. Entonces tenía que tomar los últimos, las combis que venían, ¿no? Desde la avenida Colonial, no te recogían, ¿no? No te recogían, decían, plomo, 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 no te recogían, porque sabías que pagabas medio pasaje, no te recogían. Y eso, imagínate si con nosotros, imagínate con las personas con discapacidad que no pagaban nada, nosotros pagábamos medio pasaje, ustedes también pagan medio pasaje, siempre cuando tengan su carnet, no tienen que tramitarlo. Imagínate una persona que, aparte que va a ocupar espacio, es lo que dicen ellos, ¿no? Y aparte no va a pagar pasaje, no lo suben.
Y la mayoría pues es por eso que no salen de la casa las personas con silla de ruedas o con muletas, porque saben que va a ser discriminado en los lugares, ¿no? En este caso, transporte público. Es uno de los motivos también que a veces ellos no salen. Dice, es nulo todo acto discriminatorio por motivos de discapacidad. Dice, ¿no? Acá se considera como tal toda distinción, exclusión o restricción, eso es lo que acabamos de decir, ¿no? Por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento de goce o ejercicio en igualdad de condiciones. O varios derechos, incluida la denegación de ajuste regional. Eso es lo que, ¿no? Al no subirlo la persona, en este caso, ¿no? A los lugares públicos por hecho de que va a ocupar espacios, no va a pagar pasaje. Dice, no se consideran medidas, en este caso, ¿no? Discriminatorias las medidas positivas e encaminadas a alcanzar la igualdad de hecho de las personas con discapacidad. Entonces, eso alumnos es muy importante de tener en cuenta, ¿no? Artículo 12. ¿Qué dice el artículo 12, alumnos? ¿Qué dice el artículo 12? A ver si alguien puede dar lectura. A ver, Huerta. A ver. La persona con discapacidad tiene derecho a participar en la vida política y pública en igualdad de condiciones que las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluyendo el derecho a elegir y ser elegido, a ejercer cargos públicos y al desempeñar cualquier función pública sin discriminación. Ok, ok. Es lo que debería darse, ¿no? Pero lastimosamente a veces no se da. No se puede restringir ese derecho al voto por motivos de discapacidad. Inclusive en los centros de votación, no sé si ustedes se han percatado, hay, ¿no? Hay lugares para las personas con discapacidad. Si le tocan el segundo piso o en lo posible, a ellos programan la hora de votación, o mejor dicho, el lugar de votación en el primer piso, ¿no? Para que no esté, digamos, estar subiendo al segundo. Si no lo hubiera programado en el primer piso, hay una mesa, especialmente en el primer piso, donde bajan la cédula, las ánforas, para que esta persona pueda ejercer su voto y no sea restringido. Accesibilidad, no sé si ustedes recuerdan anteriormente, por ejemplo, en el caso de las veredas, ahora en casi todas las veredas, tanto en entrada como salida, tienen rampas, ¿no? Para las personas con silla de ruedas. Más antes no lo sabía. Cuando hablo de antigüedad, hablo hace 20 años, 25 años atrás, ¿no? Si lo sabía, habían, no todas las calles, pero ahora sí, todas las calles tienen. Y es obligatorio porque una ley obliga también. Dice el dono físico, los medios de transporte, los servicios de información y las comunicaciones de la manera más autónoma y segura posible, ¿no? El Estado a través de los distintos niveles de gobierno establece las condiciones necesarias para garantizar este derecho sobre la base del principio de diseño universal, ¿no? Eso es muy importante de tener en cuenta, ¿no? Artículo 17 dice condiciones de las edificaciones públicas y privadas. Por ejemplo, hablamos, ¿no? Más antes, si hay una clínica o un hospital de varios pisos, tiene que condicionar ascensor o las rampas. Y en muchos casos los dos tienen que tener, porque si no los tiene puede multar o no le dan el permiso, ¿no?
de atención. Y eso es también muy importante, ¿no? Las edificaciones públicas y privadas que brinden o ofrezcan ese servicios al público deben contar con ambientes y rutas accesibles para permitir el libre desplazamiento y atención de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás, de conformidad con las normas técnicas de accesibilidad para las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante de tener en cuenta. En los medios de comunicación también. Ustedes escuchan Radio Panamericana, por ejemplo, en Radio Panamericana hay una locutora, ¿no? Que es, en este caso, ¿no? Que trabaja y hace muchos años, que se llama Gina Parker, ¿no? No sé si ustedes han escuchado Radio Panamericana. ¿No? Gina Parker trabaja, ¿no? Bueno, es buena locutora. En este caso, por la base de los procesos de selección para contratación de bienes, servicios u obras por parte de las entidades públicas deben sujetarse a la normativa vigente en materia de accesibilidad para personas con discapacidad según corresponde. Después tenemos la salud y rehabilitación. A pesar que son discriminadas las personas, ¿no? A veces cuando van a un centro de salud, de hecho son los últimos de repente a ser atendidos. En algunos sí, los atienden por preferencial, pero y en gran parte son discriminados, no los atienden. La persona con discapacidad tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación. El Estado le garantiza el acceso a prestaciones de salud integrales de calidad e implementados con infraestructura, equipamiento y recursos humanos capacitados, incluidas en la rehabilitación y la salud sexual y reproductiva. Claro, hay asesoramiento, ¿no? Para que de repente por problemas de discapacidad que esto pueda transmitir también, ¿no? Si es una discapacidad de repente hereditaria, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un apoyo a estas personas. Alumnos, ustedes de repente, no sé, conocen sobre las personas con síndrome de Down que quieran contraer matrimonio. Es posible que dicen la parte médica. ¿Saben algo ustedes de la persona con síndrome de Down? Si bien es cierto, es una discapacidad, no es una enfermedad. Mi pregunta es, yo sé que en algunos países hay unas charlas, ¿no? Para que esas personas de repente puedan desarrollar de manera normal, ¿no? En este caso, ¿no? Tener hijos. En Perú, ¿se da esto? ¿Se da todavía actualmente? ¿Ustedes creen que es normal o hay un impedimento? Porque recuerdo que a veces tenemos los mitos, ¿no? Que es una enfermedad que pueden contagiar. ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes, alumnos? ¿Se da en Perú o no se da? No se da, profesor. Es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil de repente que pueda restringirse, ¿no? Claro, tampoco hay una ley que prohíba, ¿no? Ello, ¿no? Ok. Después tenemos artículo 31, servicios de habitación y rehabilitación. ¿Alguien puede leer, por favor? ¿Alguien puede dar lectura? A ver, ¿alguien puede ayudarme con la lectura? Por favor, alguien, levanta la mano.
A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién levanta la mano? A ver, no sé, Contreras, ¿puedes ayudar? A ver, Huerta. La persona con discapacidad tiene derecho a acceder a servicios de rehabilitación y rehabilitación en materia de salud, empleo y educación, así como a los servicios sociales, el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales, en coordinación con el Seguro Social de Salud, salud y los establecimientos de salud de los ministerios de Defensa y del Interior. Formulan, planifican y ejecutan estrategias de rehabilitación basadas en la comunidad con la participación de la persona con discapacidad, su familia y su comunidad en coordinación con los servicios educativos, laborales y sociales correspondientes. Ok. Por ejemplo, acá cuando hablamos, ¿no? Digamos, esto de cuando el gobierno dice no debe estar interconectado la atención, ¿no? No por el hecho que tengas de salud, solamente en los seguros, ¿no? También te puedes atender en hospitales, de cualquier establecimiento que podamos tener acceso. Y eso a veces es lo que pasa, ¿no? A veces hay... No, porque tú eres asegurado, ¿no? Tú tienes que ir al seguro, ¿no? Lastimosamente eso no debería ser así. Debería atender ¿no? En hospitales o de repente en clínicas, si es una emergencia. Claro, de repente teniendo, digamos, la comisión, ¿no? Sobre el pago, ¿no? Lastimosamente esto que se dio en la pandemia, por ejemplo, prácticamente la salud era un negocio, ¿no? Dice, el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales garantizan la disponibilidad y el acceso de la persona con discapacidad a medicamentos. Dice el acceso de la persona con medicamentos de calidad, tecnologías de apoyo, dispositivos y la ayuda compensatoria necesaria para su atención, habilitación y rehabilitación. Por ejemplo, si ustedes conocen algo de la EPS, alumnos, ¿ustedes conocen algo de la EPS? No, profesor. ¿Alguien de ustedes conoce la EPS? Es No, una profesor. entidad privada de salud, ¿no? Prestadora de servicios, es como, a ver, es como es salud, pero de manera privada. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene en salud, recuerda que la empresa quien le ha contratado a usted eh, es, paga de manera voluntaria, no es de tu sueldo, paga el 9% equivalente a tu sueldo. Por ejemplo, si usted gana 1.000 soles, 1.025, que es el sueldo mínimo, más o menos aproximadamente 90 y tantos soles va a tener que pagar, ¿no? Digamos, la empresa a salud para que usted se pueda atender. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando usted contrata la EPS? Es una entidad privada, o sea, va a atenderse en clínica, ya no en salud, en el seguro, pero en las clínicas. Para lo cual, los 9%, le van usted, en la empresa va a pagar el 6%, usted va a pagar el 3%, ahí sí lo van a encontrar de su sueldo. En la cual usted va a tener programas de atención en la clínica, ¿no? Según un plan que usted escoja. Si ya no se va a atender en el seguro, se va a atender en salud, en la clínica, perdón, ¿no? Es el programa según la EPS. Y hay planes, ¿no? De repente, si usted va a gastar, voy a suponer, en una operación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En vamos a suponer, ¿cómo se llama este? Una cesárea. Una cesárea te cuesta por encima de los 5.000, 6.000 soles en una clínica. Y esa es de repente una de las más baratas, ¿no?
posiblemente en otra clínica cueste mucho más. Entonces, con este seguro de la EPS, usted va a pagar solamente el 10%. O se va a pagar algo de 700 soles, pero el resto lo cubre el seguro, ¿no? De la EPS. O sea, eso es la EPS, ¿no? Que según tu plan, te puedes atender en las clínicas que, según tu plan, está coberturado. O sea, a eso se refiere, ¿no? Las EPS, que también tienen acceso, pero una persona con discapacidad, sí, ¿no? En este caso, paga un poquito más, ¿no? El seguro paga un poquito más. En el caso de trabajo del empleo, ¿qué nos dice el artículo 45? ¿Alguien puede dar lectura, por favor, al artículo 45? A ver, por favor, ¿alguien me puede dar la lectura? A ver, Urbano. Ya, profesor. La persona con discapacidad tiene derecho a trabajar en igualdad de condiciones que las demás, en un trabajo libremente elegido o aceptado, con igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, y con condiciones de trabajo justas, seguras y saludables. Ok. Es eso, ¿no? El derecho al trabajo en verdad y las mismas oportunidades que pueda tener una persona, ¿no? Con o sin discapacidad. Por ejemplo, acá, ¿no? El Ministerio de Trabajo, Promoción y Empleo, mediante la CONADIS y los gobiernos regionales, promueve y garantiza el respeto y el ejercicio de derechos laborales de las personas con discapacidad. Tenemos acá medidas de fomento del empleo. ¿Qué nos dice el artículo 47? A ver, ¿alguien me ayuda, por favor? A ver, ¿alguien me ayuda? A ver, Huerta, ¿me escucho? El Estado, a través de sus tres niveles de gobierno, promueve la adopción por parte de los empleadores públicos y privados de buenas prácticas de empleo de la persona con discapacidad y de estrategias de gestión de las discapacidades en el lugar de trabajo, como parte integrante de una política nacional encaminada a promover las oportunidades de empleo para la persona con discapacidad. Ok, muy bien, muchas gracias. Es eso lo que, ¿no? Cuando hablamos de los niveles de gobiernos, ¿a qué niveles nos referimos, alumnos? A ver, los niveles de gobierno, ¿a qué niveles? ¿A qué niveles de gobierno? A ver, ¿cuáles son los tres niveles de gobierno que tenemos? A ver, ¿cuáles son los tres niveles de gobierno que tenemos? A ver, Huerta, ¿cuáles son los niveles de gobierno que tenemos? Son tres niveles, ¿ah? Nivel público, privado. A ver, los tres niveles, o mejor dicho, o los tres poderes del Estado. A ver, ¿cuáles son los tres poderes del Estado? A eso va relacionado los niveles, ¿no? ¿Cuáles son? A ver, Diego, ¿cuáles son los tres niveles? El Poder Ejecutivo,
el Poder Legislativo y el Ok, Poder Judicial. ok. Esos son los tres niveles, ¿no? Tres niveles de gobierno que tiene el Estado, ¿no? Ellos trabajan de manera coordinada los tres niveles para promover, ¿no? Las medidas del empleo. Inclusive hay congresistas, ¿no? Que han postulado con cierta discapacidad. El artículo 58, pensiones por orfandad. La persona con discapacidad dice mayor de edad que es beneficiaria de una pensión de orfandad bajo un régimen previsional no es afectada en el cobro de su pensión cuando perciba una remuneración o ingreso asegurable no mayor a dos remuneraciones mínimas vitales del lugar de su trabajo, habitual sin considerar la prohibición de la doble percepción de ingresos, ¿no? Pues, claro, puede recibir su remuneración y aparte también la persona, en este caso, ¿no? Hablamos de pensiones por orfandad. Las personas con discapacidad, dice, son beneficiarias de los programas sociales, salud, alimentación, vestido y vivienda adecuados y acceso a servicios públicos que brinda el Estado. Por ejemplo, los programas sociales que se tiene por hecho, como Caliwarmi, de repente programas juntos, pensión 65, también pueden percibir, pueden ser beneficiarios estas personas, ¿no? Después tenemos el artículo 62, seguridad y protección en situaciones de emergencia. Dice, la persona con discapacidad tiene derecho a que se garantice su seguridad, protección y el acceso a la prestación de servicios básicos que le permita, ¿no? En este caso, estamos hablando de subsistir de manera digna, o sea, quiere decir que un sueldo digno. Tampoco podemos, ¿no? Vivir por debajo, ¿no? Aunque ya los peruanos, ¿no? Ahorita con esta situación que estamos pasando es complicado, ¿no? Y mucho más aún si no tenemos trabajo y son personas con discapacidad, va a ser un poco difícil, ¿no? Respetando el ejercicio de su capacidad jurídica en situaciones de emergencias. El Estado, dice, mediante la actuación articulada de sus tres niveles de gobierno, garantiza a la persona con discapacidad el respeto de sus derechos y atención de sus necesidades específicas en la preparación, respuesta y recuperación en situaciones de emergencia. Después tenemos lo que es CONADIS, ¿no? CONADIS tenemos las funciones de CONADIS. A ver si me ayudan, alumnos, con esto acabamos. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones de CONADIS? ¿Cuáles son las funciones? A ver, uno por uno. Vara, a ver, la primera función. La 64, ¿no, profesor? Sí, hay varias funciones, hay varios ítems. Ya. Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de discapacidad. Ok. ¿Sigo, profesor? A ver si sigues, me otra mano levantada. Dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas nacionales y sectoriales en materia de discapacidad. Promover y proponer que en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las políticas y los programas de todos los sectores y niveles del gobierno se tomen en cuenta de manera expresa las necesidades e intereses de las personas con discapacidad. Promover que en la formulación y aprobación de los presupuestos sectoriales se destinen los recursos necesarios para la implementación de políticas y programas transversales y multisectoriales
sobre cuestiones relativas a la discapacidad. Ok, Proponer, ¿alguien? A formular. ver, Rodrigo, a ver, ¿Ay? a ver, Rodrigo, a ver, ¿quién más puede leer? ¿Alguien más puede? No, para que continúe Vara. A ver, alumnos, ¿puede continuar alguien? A ver, continúa, no hay más personas, por favor. Ok, profesor. Proponer, formular, planificar, coordinar y supervisar la ejecución del plan de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Promover y organizar los procesos de consulta a las organizaciones de personas con discapacidad, en coordinación con los sectores y niveles del gobierno correspondientes. Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de las personas con discapacidad, el respeto de sus derechos, de su dignidad y la responsabilidad del Estado y la sociedad para ella. Promover, Sí, sí, ¿sigo, profesor? sí. Promover, coordinar y ejecutar investigaciones sobre cuestiones relativas a la discapacidad y al desarrollo de bienes, servicios, equipos e instalaciones de diseño universal. Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para las personas con discapacidad y su familia, y de las organizaciones de personas con discapacidad. Prestar apoyo técnico sobre cuestiones relativas a la discapacidad a las entidades u organismos de todos los sectores y niveles del gobierno. Requerir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad a las entidades u organismos de todos los sectores y niveles del gobierno. Interponer demandas de cumplimiento. Fiscalizar, imponer y administrar multas. Exigir coactivamente el pago de multas. Dirigir el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad. Aprobar su plan operativo anual y su presupuesto. Elaborar su reglamento de organización y funciones. Las demás que les asigne la ley y su reglamento. Listo, profesor. Ok, muchas gracias. Estas son todas las funciones que tiene, en este caso, la PONADIS, que ya lo hemos visto anteriormente. Es de promover y organizar los procesos de consulta a las organizaciones. Esto es muy importante. Y prestar apoyo técnico sobre cuestiones relativas a la discapacidad a las entidades o organismos de todos los sectores. Interponer demandas de cumplimiento, fiscalizar y administrar multas también. Dirigir el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad, aprobar su plan operativo anual y presupuesto, porque ellos tienen su propio presupuesto. Elaborar el reglamento de organización y funciones, el MOF o el ROF, también le llaman así. Lo demás que le asigne la ley y su reglamento. Esto, alumnos, es todo por hoy. Mañana continuamos con la sesión 18, mañana jueves. El día viernes la sesión 19. Y el día lunes hacemos el resumen. Y el examen final es a la segunda hora. Alumnos, entonces sería todo. Hasta mañana. Buenas tardes con todos. Hasta mañana, profesor. Buenas tardes con todos, alumnos. Chao.